Hola a todos. Vamos a proceder a hacer el repaso sobre quinolonas y sulfonamidas entonces. Vamos a empezar primero con las quinolonas. Las quinolonas, el mecanismo de acción es que inhibe la síntesis de DNA bacteriano y lo hace a través de la inhibición de dos enzimas, uno que se llama la DNA girasa y la DNA topoisomerasa 4. Y esto, al final de cuentas, lo que genera es una ruptura del DNA, que cesa la replicación del DNA y lleva a la muerte celular de la bacteria. Viéndolo gráficamente, entonces la función normal de la girasa es desenrollar el DNA para que se pueda replicar. Entonces, el sitio donde actúa predominantemente las quinolonas es inhibiendo la acción de esta girasa y por lo tanto no permite la replicación del DNA y por lo tanto la muerte celular. Desde el punto de vista farmacocinético, en general se absorben muy bien, tienen una muy buena biodisponibilidad por el tracto gastrointestinal y tenemos algunas quinolonas que están disponibles tanto en forma oral como intravenosa. Estos incluyen, por ejemplo, ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina y el más nuevo de las quinolonas que se llama delafloxacina. Y entre las que están presentes únicamente por vía oral existe la norfloxacina. La mayoría, prácticamente todos tienen eliminación renal. El único que no tiene eliminación renal termina siendo la moxifloxacina. Entonces, el hecho de que pueda tener eliminación renal o que la mayoría tenga más bien eliminación renal puede ser beneficioso en algunas circunstancias, por ejemplo, para infecciones de tracto urinario. Entonces, vamos a ver en la siguiente clase de infecciones urinarias que muchos de los quinolonas pueden ser alternativas de segunda, tercera línea en el tratamiento de infecciones de tracto urinario. Además de que tienen actividad contra el espectro de las bacterias que dan infecciones urinarias, tienen la ventaja que se eliminan a través de la orina. Entonces, moxifloxacina es el único que no tiene eliminación urinaria. Okay. Dentro de su espectro, en general son activos contra bacterias aerobias, bacterias gram negativas entéricos y muchos de los patógenos respiratorios. Y algunos tienen actividad contra pseudomonas, gram positivos, anaerobios y micobacterias. Pero dentro de la clase terapéutica vamos a ver, no todos tienen actividad igual. Entonces, algunos se utilizan más para infecciones respiratorias y otros para más bien infecciones urinarias. Entonces, dentro de esa diferencia de las actividades que podemos tener, la ciprofloxacina es la que tiene mayor actividad contra bacterias gram negativas. Y esto hace que justamente sea la agente de elección para el tratamiento, por ejemplo, de infecciones urinarias cuando se amerita por quinolonas o infecciones, por ejemplo, del tracto gastrointestinal. Entonces, que sea gastroenteritis, por ejemplo, por Shigella, gastroenteritis por otros patógenos gram negativos. En cambio, levofloxacina y moxifloxacina son los que tienen mayor actividad contra gram positivos. Entonces, muchos de los casos de neumonía adquirida en la comunidad se pueden tratar con moxifloxacina o levofloxacina. Moxifloxacina y delafloxacina son los dos que tienen algo de actividad contra anaerobios, pero vamos a ver que la actividad realmente contra anaerobios no es significativo y en general no se recomienda su uso para el tratamiento de infecciones por anaerobios. Entonces, para empezar por los gram negativos, la mayoría de las quinolonas tienen actividad. Sin embargo, el que tiene mayor actividad, como les mencionaba previamente, era la ciprofloxacina, que tiene mayor potencia contra bacilos gram negativos, incluyendo pseudomonas. Levofloxacina y delafloxacina son los que tienen menor actividad contra bacilos gram negativos, sobre todo pseudomonas. Y moxifloxacina tiene menos actividad contra pseudomonas aeruginosa, Providencia, Proteus, Serratia, y usualmente no se utiliza para estos agentes. Por lo tanto, vamos a ver que levofloxacina, delafloxacina y moxifloxacina, al tener menos actividad contra gram negativos, y justamente son también los mismos que tienen mayor actividad contra gram positivos, se utilizan más para infecciones respiratorias que para infecciones urinarias o el tracto gastrointestinal, y en ese contexto, ciprofloxacina es el que se tiende a utilizar más. Dentro de los patógenos respiratorios, entonces, levofloxacina y moxifloxacina son activos contra la mayoría de los patógenos respiratorios, incluyendo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y patógenos intracelulares incluyendo Legionella, Mycoplasma y Chlamydia pneumoniae. Ciprofloxacina tiene menos actividad contra los gram positivos, por lo tanto, cipro en general no se recomienda para el tratamiento empírico de infecciones respiratorias. Y algunos tienen actividad contra gram positivos en anaerobios, pero son menos potentes que otros antibióticos, por lo que no se recomiendan como primera línea. No se usan en general para infecciones por enterococos, porque los niveles alcanzados con las quinolonas están muy cercanos de la concentración inhibitoria mínima requerida en las infecciones por enterococos. ¿Okay? Contra anaerobios, dentro de su espectro, solo la moxifloxacina tiene algo de actividad contra anaerobios. Sin embargo, su eficacia es muy similar a ampicilina sulbactam para infecciones pulmonares, por lo que se puede tratar también, digamos, incluso para patógenos anaerobios por vía respiratoria, por ejemplo, en neumonías por aspiración. Sin embargo, otros anaerobios como los bacteroides son resistentes, por lo que cuando son infecciones multibacterianas, incluyendo anaerobios
típicamente lo que sucede en infecciones intraabdominales, las quinolonas no nos cubren bien los anaerobios de las infecciones intraabdominales porque realmente no estamos actuando contra bacteroides. Entonces, en resumen, esta parte de los anaerobios, moxifloxacina tendría eficacia en la parte respiratoria porque menos probable que en esos anaerobios sean bacteroides, pero tiende a ser menos eficaz en las infecciones por anaerobios del tracto gastrointestinal. Por otro lado, también las quinolonas tienen actividad contra micobacterias, incluyendo Mycobacteria tuberculosis. Entonces se utilizan como antifímicos de segunda línea y entre estos los que tienen mayor potencia como antifímicos de segunda línea terminan siendo moxifloxacina y levofloxacina. Desde el punto de vista de resistencia, entonces la resistencia a las quinolonas han ido aumentando a nivel mundial precisamente por el amplio uso que se le ha dado a estos antibióticos. Hay algunos escenarios donde el riesgo de resistencia a quinolonas es mayor. Tiende a ser más frecuente la resistencia a infecciones de transmisión sexual, especialmente en Neisseria gonorrea, en las infecciones de tracto urinario y por lo tanto vamos a ver en la clase de infecciones urinarias que no se recomienda las quinolonas como terapia primera línea, sino se usan usualmente como segunda línea. Y también también las infecciones por Pseudomonas aeruginosa, cada vez la Pseudomonas más resistente a las quinolonas. Entonces, ¿cuándo se deben utilizar y cómo se usan racionalmente las quinolonas? El riesgo es mayor que el beneficio en pacientes no complicados, por ejemplo, en sinusitis, cistitis no complicadas y bronquitis. Entonces, en estas circunstancias, el uso racional indica que deberíamos empezar con antibióticos, de otros antibióticos de primera línea, en lugar de empezar con quinolonas. Entonces, por ejemplo, cuando veamos cistitis no complicadas, usualmente se prefiere trimethoprim-sulfa como terapia de primera línea y únicamente se utiliza quinolonas en el escenario donde tengamos bacterias resistentes o infecciones complicadas o pacientes que requieren manejo intrahospitalario. Entonces, para sinusitis, para bronquitis agudas, usualmente los beta-lactámicos son una buena alternativa como terapia inicial. Y en infecciones más severas tenemos que individualizar cada situación, ¿verdad? Pero en infecciones más severas sí habría justificación para empezar a utilizar quinolonas como primera línea de tratamiento. Entonces, en resumen, en pacientes no complicados, en pacientes ambulatorios, casos leves de sinusitis, cistitis no complicadas y bronquitis agudas, no se justifica el uso de quinolonas como terapia de primera línea. Desde el punto de vista cinético, estos antibióticos, como les mencionaba, son muy bien absorbidos por vía oral, no tienen interacción con alimentos, entonces se pueden dar con o sin alimentos y vamos a ver que uno de los efectos adversos tiende a ser desde el punto de vista gastrointestinal, por lo que si el paciente prefiere tomárselo con los alimentos no hay ninguna restricción. Los cationes divalentes pueden disminuir la absorción, entonces esto incluye lácteos por la presencia de calcio, incluye antiácidos, multivitaminas que contienen zinc, aluminio, magnesio, calcio o sucralfato. Entonces aquí sí hay que tener cuidado de que quede por lo menos un par de horas separado de estos medicamentos para que no interfieran la absorción de la quinolona. Y la quinolona tiene la gran ventaja de que se puede acumular en algunos tejidos y en algunos líquidos como próstata, heces, bilis, pulmón, neutrófilos y macrófagos. Y esto hace que las quinolonas sí sean una de las terapias de elección, por ejemplo, cuando hay prostatitis crónica, justamente porque se acumula más fácilmente en la próstata. Poblaciones especiales, entonces tenemos que tener cuidado durante el uso durante el embarazo y la lactancia. Entonces, en modelos animales, las quinolonas han mostrado ser toxicidad en cartílago y hueso de fetos, ¿okay? Entonces puede llevar a producir problemas en ese sentido. Por lo tanto, se considera que durante el embarazo no se debía utilizar. Y en modelos animales, en modelos de recién nacidos, en productos recién nacidos, puede haber también toxicidad sobre hueso. Y esto hace que en general se recomienda que en niños no se use de manera rutinaria. Sin embargo, si no hay otra alternativa, se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, para infecciones de tracto urinario complicados y resistentes. Y también se ha descrito que el uso en la población pediátrica está asociado a artropatías erosivas y esto es dosis y duración dependientes. Entonces, si requiere tratamientos muy prolongados, el riesgo es mayor. Se contraindican con el uso de miastenia gravis, esto es un punto importante. Las quinolonas terminan actuando como un bloqueador neuromuscular, por lo tanto, si el paciente tiene miastenia y nosotros le agregamos una quinolona, puede precipitar crisis y hay casos descritos que esto puede llevar a paro respiratorio en los pacientes que tienen miastenia. Por lo tanto, es contraindicado el uso en pacientes que tienen miastenia gravis. Dentro de los efectos adversos descritos, lo más común termina siendo gastrointestinal y el más común es gastritis. Dentro de los eventos adversos gastrointestinales que hay que ponerle cuidado son las infecciones por Clostridium difficile, las colitis pseudomembranosas, que esto ya no es exclusivo de clindamicina, sino que nosotros sabemos que en general los antibióticos de amplio espectro lo pueden llegar a producir.
Raramente puede haber hepatotoxicidad, de estos aproximadamente 3 casos por 10.000 pacientes años, es poco común, pero puede presentarse. A nivel neurológico puede haber cefalea, mareos, trastornos en el estado de ánimo o en el patrón de sueño, y raramente puede haber delirio, alucinaciones, convulsiones, neuropatía periférica. Y como les mencionaba, hay que tomar en cuenta la exacerbación de la miastenia por el bloqueo neuromuscular. A nivel cardiovascular puede haber prolongación de QT. El más común, el que prolonga más QT, es moxifloxacina. El segundo es levofloxacina y por último ciprofloxacina. También se ha descrito casos de regurgitación mitral y aórtico, pero esta asociación es muy dudosa. Hay cierta asociación con aneurisma y disección de aorta, por lo que se considera que aquellos pacientes que tienen historia previa de aneurismas aórticos o están en riesgo, por ejemplo, portadores de síndrome Marfan, las quinolonas deberían utilizarse con precaución. Puede asociar tendinopatía, eso es un dato curioso, incluso con ruptura del tendón de Aquiles, que puede ser incluso espontáneo. Entonces, hay algunos expertos que recomiendan evitar el ejercicio de manera concomitante cuando están con la quinolona, precisamente para evitar esta ruptura. Entonces, esto, por ejemplo, hubo quinolonas más viejas, como la gatifloxacina, que ya se retiró del mercado, que el riesgo de ruptura de tendón de Aquiles era muchísimo mayor y fue una de las razones de por qué se retiró del mercado la gatifloxacina. Puede producir disglicemia, entonces esto es cualquiera de los dos extremos, tanto hiper como hipoglicemia, aún en pacientes que no tienen diabetes. Y este riesgo es mayor, por ejemplo, de los agentes que tenemos disponibles hoy en día, la moxifloxacina. Y puede haber reacciones de hipersensibilidad como rash maculopapulares tardíos que se presentan en el 2-3% de los pacientes. Y finalmente, desde el punto de vista de interacciones, entonces, si estamos hablando que las quinolonas producen prolongación del QT, debemos evitar otros medicamentos que nos prolongan el QT también, el intervalo QT. La ciprofloxacina inhibe el citocromo 1A2 y acuérdense que dentro de los medicamentos que metaboliza el 1A2 incluye clozapina, tizanidina y teofilina. Entonces, si el paciente está utilizando de manera concomitante teofilina, el uso de ciprofloxacina nos puede aumentar los niveles de teofilina y esto nos puede llevar a convulsiones. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Por otro lado, ya hablamos que puede haber efectos excitatorios en el sistema nervioso central que incluye alucinaciones, hiperactividad, y este tipo de reacciones se exacerban por el uso concomitante de AINES. Entonces, los AINES aumentan el efecto estimulatorio en el sistema nervioso central y el mecanismo es porque los AINES desplazan el GABA y vamos a tener mayor actividad de GABA estimulando el sistema nervioso central. Y la otra interacción de importancia es que la rifampicina baja los niveles de moxifloxacina. Y ya hablamos que moxifloxacina y levofloxacina se pueden utilizar como antifímicos. Entonces, si en el esquema antifímico se utiliza cualquiera de estos dos y se combina con rifampicina, hay que ajustar los niveles, hay que ajustar los dosis, porque los niveles de moxifloxacina pueden bajar por el uso de concomitante de rifampicina. ¿Okay? Entonces, espero que con esta parte inicial hayamos quedado claros con los quinolonas. Vamos a pasar al segundo grupo terapéutico que vamos a revisar el día de hoy, que son las sulfonamidas. Entonces, dentro de las sulfonamidas, ese es un grupo muy amplio de agentes diferentes y dentro de estos se utilizan como bactericidas, como agentes antibióticos, diferentes agentes, incluyendo sulfadiazina y la sulfadiazina de plata, por ejemplo, que se usa de manera tópica, y realmente lo único que se utiliza como antibiótico por vía oral termina siendo el sulfometaxazol, ¿verdad? Entonces, pero podemos tener otras, ¿verdad? Otras sulfonamidas que realmente no se utilizan de manera común como antibiótico. Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en trimetoprim sulfa. Entonces, trimetoprim sulfamethoxazol, la coformulación, las dos juntas, se puede conocer también como cotrimoxazol, ¿verdad? Ese es el mismo agente. Y realmente aquí estamos hablando que tenemos dos antibióticos. Tenemos el sulfamethoxazol y tenemos el trimetoprim. Sulfamethoxazol, entonces es un análogo del ácido paraminobenzoico, que este análogo del ácido del PABA lo que hace es inhibir la acción de la dihidroteroato sintasa, inhibiendo la producción de ácido dihidrofólico. Y el trimetoprim lo que hace es inhibir la acción de la dihidrofolactoreductasa. Entonces, la combinación de los dos antibióticos, del trimetoprim y el sulfamethoxazol, al final de cuentas lo que se va a traducir es una reducción en los niveles de ácido tetrahidrofólico, que eso es un precursor para la síntesis de purinas que se requiere para la síntesis de DNA. Entonces, estamos inhibiendo la síntesis de DNA bacteriano y por lo tanto la bacteria no se puede replicar. Sin embargo, realmente al final de cuentas, la purina que estamos inhibiendo, a la cual estamos evitando la producción, es timidina.
Por lo tanto, el dar timidina de forma de suplemento o si hay niveles o hay pequeñas cantidades de timidina, esto revierte, entonces se brinca el mecanismo inhibitorio del trimestopin sulfa y por lo tanto entonces hace que se pierda la eficacia del trimestopin sulfa. Okay. El espectro de trimestopin sulfa actúa contra aeróbicos gram positivos, contra bacterias gram negativos, incluso contra Staphylococcus aureus meticilino resistentes de la comunidad, algunos patógenos intrahospitalarios que se presentan en pacientes inmunocomprometidos, incluyendo Serratia, el Pneumocystis jirovecii o el Pneumocystis carini, como se conocía anteriormente, y Nocardia spp. Y esta parte de la actividad contra el pneumocystis es importante porque en algunas circunstancias es cuando se justifica el tratamiento crónico con trimestopin sulfa. Entonces, esto es especialmente útil para pacientes inmunosuprimidos. En general se considera que son resistentes a la acción del trimestopin sulfa, Pseudomonas aeruginosa, bacteroides frágiles, los anaerobios, Mycobacteria tuberculosis, Treponema pálido, entonces no se puede utilizar no se puede utilizar en lúes, en sífilis, Campylobacter, entonces el Streptococcus pneumoniae resistentes a penicilina y Rickettsia también son resistentes. La máxima, digamos, de la combinación de trimestopin con sulfonetoxazol, realmente se sabe que la relación óptima debería alcanzar de por lo menos 20 de sulfonetoxazol con respecto al trimestopin para potenciar su efecto bactericida. La relación en el uso clínico es de 1 a 5. Entonces, por ejemplo, típicamente utilizamos 80 miligramos de trimestopin con 400 miligramos de sulfonetoxazol o 160 con 800 miligramos. Y esto logra alcanzar los niveles séricos adecuados para alcanzar al menos esa relación de 1 a 20. En general tienen una buena biodisponibilidad, no se afecta por comidas, penetra bien diferentes tejidos y fluidos, incluyendo líquidos cefalorraquídeo y leche materna, y esto puede tener implicaciones como vamos a ver en un momento. Trimestopin sulfa se elimina por medio del riñón, entonces se considera que si tenemos un aclaramiento de creatinina entre 15 y 30 cc por minuto, o sea, un estadio 4, entonces debemos dar el 50% de la dosis terapéutica usual y para estadio 5, para menos de 15 cc por minuto de tasa de filtración glomerular, no deberíamos estar dando el trimestopin sulfa. Dentro de los efectos adversos, aquí hay una pequeña diferencia y es que las poblaciones que tienen VIH, las personas portadoras de VIH, hacen más efectos adversos comparado con las personas que no tienen VIH. Entonces, en general, por ejemplo, entre 25 y 50% de los pacientes que tienen VIH hacen efectos adversos versus un 6 a un 8% de la población general. Entonces, esto es importante porque ya vimos previamente que se utiliza para el tratamiento de neumocistis y otros patógenos que se presentan en personas inmunosuprimidas. Entonces, cuando lo utilizamos en VIH, pueden producir más efectos adversos. Dentro de lo más común, terminan siendo los gastrointestinales, que es básicamente náusea y vómitos. Un punto a tomar en cuenta es que el trimestopin disminuye la excreción urinaria de creatinina, por lo que los niveles séricos de creatinina pueden subir sin que esto sea un indicador de una reducción de la tasa de filtración glomerular. Entonces, no es que haya un compromiso a la función renal, es que los niveles séricos de creatinina pueden subir porque estamos disminuyendo la excreción urinaria de creatinina. ¿Okay? Entonces, esto tomando en cuenta por el componente del trimestopin. También pueden producir acidosis tubular renal, hepatitis, hipoglicemia, hiponatremia, puede haber algo de hipercalemia también, y en pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede haber hemólisis por el uso de trimestopin sulfa. Dentro de estos efectos adversos vamos a tener algunos que son potencialmente letales y hay que ponerle cuidado. Esto nuevamente tiende a ser más común en pacientes portadores de VIH y también son más comunes en pacientes adultos mayores. Esto incluye neutropenia, anafilaxis y una serie de reacciones cutáneas que son potencialmente letales, que incluyen, vamos a ver aquí las imágenes, necrolisis epidérmica tóxica, síndrome Steven-Johnson. Acuérdense que la diferencia es que Steven-Johnson compromete mucosas comparado con la necrolisis epidérmica tóxica. Puede haber dermatitis exfoliativa y estos pacientes requieren suspender inmediatamente trimestopin sulfa e incluso manejo intrahospitalario. Puede haber también hipercalemia, entonces esto incluso en pacientes que tienen función renal normal y por supuesto que si se combina con inhibidores de la ECA, ARA2 o el uso de antagonistas de aldosterona tipo espironolactona, el riesgo de hipercalemia es todavía mayor. Puede haber acidosis láctica también. Entonces, estas son las reacciones que hay que ponerle un poquito más de cuidado, que son reacciones que pueden poner potencialmente en peligro a la vida del paciente como reacción adversa a la trimestopin sulfa. Entonces, algunas precauciones por su mecanismo de acción. Entonces, al inhibir la acción de la dihidrofolato reductasa,
Entonces, esto al final de cuentas nos va a llevar a deficiencia de folato. Y esto tiene implicaciones serias. Entonces, por ejemplo, si se utiliza de manera prolongada, puede llevarnos a una anemia megaloblástica, ¿ok? Y entonces, para evitar eso, se puede suplementar con ácido fólico o ácido folínico sin comprometer la actividad del antibiótico. Por otro lado, también tiene implicaciones para el embarazo, entonces, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Si la mujer, por alguna razón, entonces pongámosle que, por ejemplo, es una mujer como portadora de VIH, tiene una neumocistis, hay que darle tratamiento, está embarazada además, y tenemos que darle tratamiento durante el primer trimestre. Si no se suplementa con ácido fólico, el riesgo de que haga defectos del tubo neural va a ser mayor. Entonces, en general, no se recomienda utilizarlo durante el embarazo, pero si el paciente tiene una indicación absoluta y el riesgo-beneficio, el beneficio es mayor que el riesgo, debemos suplementar el trimestopin con ácido fólico durante el embarazo. No debemos darlo si tuvo antecedente de alguna reacción severa, ¿verdad? Sobre todo las cutáneas. Si tuvo alguna de las reacciones cutáneas, incluyendo la necrolisis epidérmica tóxica, la dermatitis exfoliativa o el Steven-Johnson, o alguna reacción severa, por ejemplo, como la reacción anafiláctica o la hipercalemia. Sin embargo, ¿verdad? Si el paciente previamente hizo una reacción a una sulfonamida no antibiótico, el paciente puede recibir el antibiótico, porque el riesgo de reacción cruzada es muy bajo. Y dentro de las sulfonamidas no antibióticos tenemos muchos de uso común. Entonces, esto incluye los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos, las sulfonilureas, ¿okay? Incluye los inhibidores de anhidrasa carbónica, incluyendo la acetilsalamida, muchos inhibidores de proteasas y otros medicamentos, incluyendo, por ejemplo, AINES como el celecoxib, ¿verdad? Y otros medicamentos como los triptanes, como la sumatriptana. Entonces, si el paciente hizo alguna reacción previa a una sulfonamida no antibiótica, le podemos dar trimetoprim sulfa, porque el riesgo de reacción cruzada es muy bajo. Pero si ya hizo una reacción severa a trimetoprim sulfa, entonces no deberíamos repetir el ciclo con trimetoprim sulfa. Okay. Poblaciones especiales, entonces, como les mencionaba, debemos tratar de evitar su uso en el primer trimestre por la asociación con defectos del tubo neural, y si definitivamente debemos darlo, entonces debemos suplementarlo con ácido fólico. Entonces, en casos seleccionados, usarlos en conjunto con ácido fólico. Evitar el uso también durante el último mes del embarazo. Esto porque trimetoprim sulfa desplaza de la unión de proteínas a las bilirrubinas, entonces aumentan los niveles libres de bilirrubinas, y esto durante el último mes del embarazo, entonces se puede depositar en los ganglios de la base y está asociado a mayor riesgo de kernicterus en el feto. Durante la lactancia, también se considera, entonces, dado que el riesgo de ictericia neonatal es mayor durante los primeros días del embarazo y por la inmadurez en general del feto, se considera que no deberíamos darlo durante el primer mes de lactancia, ¿okay? Durante el primer mes de vida del producto del niño, ¿verdad? Y ya una vez que tenga más de un mes de edad, se le puede dar, y aunque pasa por la leche materna, ya el riesgo de toxicidad en el niño es menor. Si el niño tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también hay que tener cuidado, no deberíamos utilizarlo porque al pasar por la leche materna podemos inducir hemolisis en el feto. Y si el feto tiene, si el niño, si el recién nacido tiene ictericia, están prematuros o están enfermos, también debería ser una contraindicación o utilizarlo con mucha precaución, porque en este contexto también el riesgo de hiperbilirrubinemia va a ser muchísimo mayor. Okay. Finalmente, con trimetoprim sulfa vamos a tener algunas interacciones. Entonces, esto incluye por el desplazamiento de unión a proteínas, igual como sucedió con las bilirrubinas. Lo mismo puede pasar con algunos anticoagulantes como warfarina. Entonces, si el paciente está recibiendo de manera concomitante warfarina, podemos llegar a producir aumento en la prolongación de los tiempos de coagulación. Las sulfonilureas, acuérdense también que tiene una alta unión a proteínas. Entonces, cuando utilizamos trimetoprim de manera concomitante, puede aumentar un poco el riesgo de hipoglicemias. El uso concomitante también con rifampicina, dapsona, fenitoína nos puede producir interacciones, y el uso concomitante de IECAS y ARA2 puede aumentar ligeramente el riesgo de hipercalemia. Entonces, espero que con esto haya quedado un poquito más claro en la intención del repaso de sulfonamidas y quinolonas. Cualquier cosa, si hubiese alguna duda, lo podemos discutir en el foro de mediación virtual. Muchísimas gracias a todos por la atención.